Cuéntenos de sus inicios. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Claro. Cuéntenos algo de eso. Yo tuve el privilegio de que mi abuelo fue pastor. Mi Gloria a abuelo fue Dios. pastor de los pioneros del Evangelio en Guatemala. Oh, qué Él bendición. estuvo pastoreando en el oriente del país y pues fue un hombre entregado a Dios que dejó pues la semilla plantada en nuestra familia. Yo conocí al Señor no de niño, sino que ya cuando pues pasaron un poco los años, ¿verdad? De joven, a los 17 años tuve la experiencia gloriosa de que el Espíritu me señaló al Cordero, ¿verdad? Porque esto no es algo que uno lo aprende, no es una herencia familiar tampoco. Y tuve la experiencia de conocer al Señor a esa edad, gracias a Él. De qué cosas me libró no lo sé, ¿verdad? Por esa razón pues no tuve contacto con muchas cosas del mundo, ¿verdad? Que probablemente hubieran destruido mi vida. Así que a los 17 años yo conocí al Señor y desde esa época hasta la fecha pues tengo de servirle y yo empecé a enseñar la palabra del Señor creo que a los 20, 21 años más o menos y desde esa época pues predico la palabra del Señor. Ahora, dedicado al ministerio pastoral, pues tengo 8 años. 8 años de estar en la iglesia, precisamente en el ejército de Dios. Y el Señor nos llamó ahí y fue una experiencia pues maravillosa, ¿verdad? Yo recibí el llamamiento de Dios, como le digo mi hermana, a los más o menos 22 años. Y el Señor me había dicho que yo le iba a servir. Y fue un proceso largo de espera, ¿verdad? Había momentos en que yo pensaba que pues yo iba a entrar al ministerio quizás al poco tiempo. Sin embargo, el Señor, por un plan específico, porque en todos los casos es distinto el trato de Dios, ¿verdad? Y en mi caso, el Señor dejó pasar pues mucho tiempo, mucho tiempo. Yo entré al ministerio a los 40 años. Y entonces, como ve, pues hubo un lapso de tiempo ahí. En ese lapso de tiempo, pues yo me casé, ¿verdad? Con la mujer que Dios me dio, que puso en mi camino. También entré a la universidad, me gradué. Eh, yo soy administrador de empresas con una orientación económica y pues desde esa fecha yo estoy sirviendo al Señor y para mí ha sido la experiencia más grande, ¿verdad? El privilegio mayor que puede tener el ser humano es que Dios nos utilice para poner en nuestros labios su palabra. Y créanme que ha sido una experiencia no solo personal, sino familiar. Mi familia entera está involucrada en el ministerio. O sea que ya con la familia establecida, ya todos juntos fueron llamados al ministerio y todos en familia están sirviendo a Dios en la iglesia. Sí, así es, mi hermana, así es. Pero cuéntenos cómo empezaron. Empezaron sirviendo desde antes, ¿verdad, hermano? Claro. Fíjese que queremos transmitir a los hermanos el entusiasmo por la obra de Dios y que sepan que somos ministros en cualquier lugar. Sí. Porque hagamos lo que hagamos, ya estamos siendo preparados, ya hay un caminar y ya somos siervos del Señor en lo que sea que hagamos, ¿verdad? Claro que sí. Cuénteme, ¿qué hacía de joven? ¿Cómo empezó sirviendo? Bueno, yo le pudiera decir de que Dios nos va preparando, ¿verdad? Amén. Todo lo que forma parte de nuestro entorno desde que somos niños, lo que nos rodea en nuestra juventud, ni más ni menos que es una preparación, ¿verdad? Dios va acondicionándonos, ambientándonos y nos va perfilando precisamente para lo que Él va a hacer con nuestras vidas en el futuro. Y yo puedo decir eso, ¿verdad? Porque Dios pues me fue forjando de esa manera, de tal manera que cuando era muy joven yo empecé a sentir el anhelo y el deseo de ser un instrumento en las manos de Dios. Yo soñaba, yo anhelaba pues fervientemente eso y como dije al principio hubo un impasse, hubo un tiempo de espera. Me parece que fue un poco largo en mi caso. Yo tuve otros compañeros, hermanos, que juntos nos criamos en el Evangelio, por así decirlo, ¿verdad? Tuvimos quizás los mismos maestros, pero pues Dios les llamó antes que mi persona al ministerio y entraron. Y si es a veces el trato de Dios especial para cada uno, hubo momentos en que pensé que esto no era una experiencia para mí, ¿verdad? Pero era el trato de Dios, la universidad del Espíritu es así, ¿verdad? Dios nos lleva al momento de probarnos, de verdaderamente examinarnos si nosotros verdaderamente tenemos este llamamiento y efectivamente sobre cualquier tipo de vocación humana, sobre cualquier situación que yo pueda hacer en esta tierra, habilidad o de conocimientos, yo he nacido para predicar el Evangelio y de eso estoy
convencidísimo. Gloria a Dios, Sí. qué bendición y queremos escucharlo, Sí. hermano. Vamos a estar pendientes de los horarios, a ver a Gracias. qué hora nos bendice con esas predicaciones. Hermano, ¿y cómo conoció a su esposa? ¿Cuándo se casó? ¿A qué edad? Nos conocimos muy jovencitos, antes de ser cristianos. Era una amistad de adolescentes y pues hubo cierta atracción, ¿verdad? Sí, más de mí hacia ella, ¿verdad? Pero No, eso le dijo ella. sí, pero ya en Cristo, bueno, de hecho le quiero contar que a través de ella yo conocí al Señor. Gloria Fue una a Dios. experiencia muy, muy hermosa, pues, porque hubo un momento en que yo tenía la idea de que yo había llegado a la iglesia y a tomar la decisión de seguir a Cristo por causa de estar cerca de ella, ¿verdad? Pero no, pasó el tiempo y para mi descanso y reposo yo pude comprobar que verdaderamente yo había llegado a Cristo, ¿verdad? No por un motivo ulterior, ¿verdad? Así es que ya en Cristo seguíamos siendo amigos y entonces pues yo hice la propuesta, ¿verdad? La propuesta y entonces los consejos que se nos daban en ese tiempo y que son los mismos que yo traslado a los jóvenes, ¿verdad? Es que este proyecto que es tan importante como el del matrimonio hay que ponerlo en las manos de Dios. Y entonces recuerdo que mi guía espiritual me decía un pasaje de las Escrituras que dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas, dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Y este varón de Dios me aconsejaba y me decía, habrá una mujer para ti, Alex, una mujer que Dios ha preparado exactamente para lo que tú necesitas y va a ser coincidente porque tú también vas a hacer lo mismo para ella. Así es que yo le propuse eso a mi amiga, ¿verdad? Silda, que ahora es mi esposa, y ella estuvo de acuerdo conmigo en orar, en poner el asunto en las manos del Señor. Y mire, oramos bastante. Fueron un par de años de oración, de esperar en el Señor. Y finalmente, pues, ella tomó la decisión, ¿verdad? Yo ya la había tomado. Ella tomó la decisión y nos lanzamos por la fe con la idea de casarnos desde un principio, ¿verdad? Ajá. No estábamos probando ni Qué bonito, qué bendición, qué bien experimentando, enseñado, ¿verdad, Sí, hermano? sí, gracias a Dios, fíjese, tuvimos esos buenos consejos, ¿verdad? Así que pasado un tiempo, pues nos casamos, ¿verdad? Sí, y claro, con la idea de tener una familia, y Dios nos ha bendecido con 2 hijas, 2 hijas. Los nombres de mis hijas son Jennifer y Perlita. ¿Y de qué edad están, hermano? Mis hijas tienen 22 años, la más grande, y la más pequeña tiene 18. Gloria a Dios, qué bendición. Sí, Tienen gracias unas a Dios. señoritas muy lindas, me Sí, imagino. hermana, preciosas mis hijas. ¿Verdad? Y ahora cuéntenos del ministerio, hermano. Cuéntenos cómo es que empezó ese ministerio, cómo surgió, cómo está usted ahora pastoreando una iglesia. Pues como le comentaba, fue para mí, a mi parecer, un largo tiempo de espera, ¿verdad? Pero sabíamos que el momento iba a llegar y finalmente llegó porque Dios pone una carga, ¿verdad? Dios pone en el corazón del hombre la necesidad de dar el mensaje. Recuerdo el pasaje que está en el libro de los Hechos, que todos lo conocemos, ¿verdad? Que dice, no podemos dejar de decir, dice, lo que hemos visto y oído, exactamente. Y se vuelve una carga, ¿verdad? Sí. Y por muchas circunstancias llegamos a discernir que era el momento, que era el tiempo, ¿verdad? Y pues con la familia. ¿Y dónde empieza la iglesia? ¿En la casa? En la casa empieza la familia. Con mi esposa, con mis hijas, la mamá de mi esposa era mi suegra, con mis cuñados también. Finalmente se hizo un pequeño grupo de 8, 10 personas. Después llegó una familia muy, muy amada, que es familia también, ¿verdad? Una prima, ella se llama Mirna Lau. Con sus hijos se fueron agregando poco a poco y así el grupo empezó a conformarse, ¿verdad? Pero ya estábamos con la idea de que Dios nos estaba conduciendo precisamente a formar una congregación. Pero como le digo, no fue una decisión de un momento a otro, ¿no? Esto fue algo que el Señor fue trabajando a lo largo del tiempo, probando nuestros corazones, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas,
producto de una llama, de una pasión, ¿verdad? De un fervor por compartir la palabra del Señor. Ese fue el centro de todo. Qué lindo. Sí. Como puedes darte cuenta, es un llamamiento, una promesa de Dios la que se da. Y luego viene una espera en Dios de la promesa, a ver cuando se cumple. Hay que tener paciencia, Sí. pero así empieza. Y mire qué lindo que empezó con la familia, como dice la palabra, ¿verdad? Primero en Jerusalén, Así es. luego en toda Judea, después en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Exacto, así es. Qué bendición. Seguimos conociendo al hermano pastor Alex Cárcamo. Hermano, ahora cuéntenos de la obra, cuéntenos como ahora está grande, hermano, ya es una iglesia muy linda, muy bonita, muy establecida, con áreas de niños y actividades de todo tipo. Cuéntenos qué están haciendo en la iglesia. Bueno, la iglesia se ha consolidado a lo largo del tiempo y pues se trabajan varios ministerios, ¿verdad? Ministerios de damas, el ministerio de la alabanza, el ministerio de los jóvenes también, el ministerio de los niños. Y tenemos una carga muy fuerte por la juventud, por la situación que se está viviendo en nuestro país, igualmente por los matrimonios y obviamente por los niños también, ¿verdad? Así que tenemos una visión familiar, porque nos hemos dado cuenta de ciertas circunstancias indeseables, anómalas, pues que pasan en nuestro país, y es la desintegración familiar, ¿verdad? La Escritura de una forma muy clara establece que el centro neurálgico de cualquier movimiento va a ser precisamente la familia, la unidad que puede haber entre los cónyuges, entre los esposos, y luego la proyección que ellos puedan hacer de esa forma hacia los hijos. Si se logra integrar una familia poderosa, una familia unida, creo que vamos a tener una mejor sociedad y por supuesto una iglesia robusta, ¿verdad? Pero observamos el fenómeno de la violencia que hay en nuestro país, ¿verdad? Observamos este fenómeno, nos preocupa y oramos constantemente por ello, ¿verdad? Y no solamente la violencia, la economía está por los suelos también, y también en todos los niveles del quehacer nacional se manejan niveles muy altos de corrupción, y sabemos por qué es todo esto, ¿verdad? Porque obviamente estamos en una lucha, estamos en una batalla, y la iglesia tiene un gran reto. No solamente es una batalla espiritual, sino que también es una batalla que tiene que lucharse en varios frentes, ¿verdad? Como tiene que haber mucho consejo, mucha consejería, y luego los mayores, los que estamos al frente, no solo de la iglesia, sino que de las familias, tenemos que ser ejemplos. Recordemos aquella palabra que le dijo Gedeón a sus soldados, ¿verdad? Les dice, haced como yo hago, poniéndose él al frente, y todos le imitaban a él, ¿verdad? También recuerdo que Pablo usaba la misma fórmula. Decía, imitadme a mí, decía él, ¿verdad? Pero en lo que yo imito, a Cristo, exactamente. Pues sí, es una bendición. ¿Se da cuenta qué lindo es hablar con un pastor? Usted nunca va a platicar con un pastor o un ministro de Dios, un ministro de alabanza, alguien que le sirve a Dios, un apóstol, sin aprender. Siempre se aprende algo con ellos, así es que procure acercárseles, hábleles, salúdelos. A veces pareciera que le tenemos miedo al ministro, nos vamos corriendo de la iglesia y nunca procuramos darle un abrazo, darle la mano. Pero ¿lo necesitan, hermano? ¿Necesitan la oración de los hermanos? Claro, es importante. Estamos como la punta de lanza, ¿verdad? Necesitamos las oraciones del pueblo. Así decía Pablo, desde la gran responsabilidad que él tenía de manejar regiones donde había cristianos, ¿verdad? En grandes cantidades. Pues a nivel congregacional de la misma forma, ¿verdad? Somos los ministros prácticamente el centro del ataque del maligno, y necesitamos el apoyo del pueblo, ¿verdad? Amén. Su oración, su simpatía, claro. Puedo recordar la ocasión en la que se le decía a los soldados en una batalla del pueblo de Dios, y los enemigos decían, tienen que atacar, pero principalmente, dice, al rey, porque en este caso era el líder, ¿verdad? El que iba al frente. Uh-huh. De la misma forma, los pastores, los ministros, estamos en la mirilla del adversario, ¿verdad? Necesitamos las oraciones del pueblo, definitivamente. Sí. Así es. Sí. Y uno siente el respaldo de la iglesia cuando ora, sí, definitivamente que sí. Y verdad, hermano, que hay gente que se va sin saludar. Sí, así es, pero es parte de un proceso. Pero mire, no crea que no lo quieren, es que no se animan.
de verlos en el púlpito, arriba, con tanta unción que pareciera que el mismo Dios nos está hablando, y a veces pensamos, ay, ¿quién le dijo, verdad? Que sabe lo que hice, pero no, es Dios que los está usando, es el Señor que te ama tanto y que te conoce, que te habla a través de ellos, a través de los ministros. Así es que anímate y anímalo, que Él sienta que lo amas, que lo apoyas, que lo respaldas. Hermano, cuéntenos qué planes tiene, qué promesas, qué hay para el futuro de la iglesia. Seguir predicando la palabra, mi hermana. Esa es la orden del Señor. Nos ha enviado a las naciones, ¿verdad? Como usted muy bien dice ahí, en Hechos, capítulo 1, verso 8. Tenemos que ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Lo único que sabemos es que el viento sopla de donde quiere. Amén. Y no lo podemos encerrar nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos son los años que tiene la obra al momento? El Ejército de Dios como congregación tiene 8 años. ¿Y es un ministerio más grande con más iglesias? No, de momento solo somos una congregación. Una congregación. Sí. Y las promesas de Dios, como me preguntaba, desde un inicio el Señor nos ha dicho de que va a levantar, pues va a sacar obreros, gente que va a predicar la palabra aquí en Guatemala, y que van a salir fuera del país. Y yo estoy seguro que así va a ser. En el transcurso del tiempo, lo que puedo decir, y soy testigo, es de que Dios cumple sus promesas. Amén. Y esto es algo obviamente que está en una etapa embrionaria, ¿verdad? Se está gestando y se está produciendo. Ahí los hermanos están siendo preparados y aleccionados precisamente para las grandes cosas que en el futuro el Señor estará haciendo con ellos, ¿verdad? Así es. Definitivo que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo dice su Él palabra. dijo y hará. Así es. Así que sí, Guatemala es un país que mucha bendición, exporta predicadores y pastores y ministros qué tremendo, así de es. su palabra. Así es que sí tenemos que aferrarnos a esas promesas y saber que nos van a mandar a trabajar, que tenemos que hacer algo para la obra de Dios. Hermano, y cuéntenos, ¿hay aniversarios, hay actividades así que siempre se den en la iglesia, como para que le contemos a los hermanos y estén pendientes en qué mes hay? Tenemos, todos los años celebramos nuestro aniversario, pero no estamos casados con un día, ¿verdad? No, nosotros tomamos como pretexto ese día para predicar el evangelio, ¿verdad? Y hacemos un evento especial en el que cada quien pues invita a su familia, a sus amigos. El año pasado lo hicimos en un hotel capitalino, se llenó el salón completamente. Tenemos ese recuerdo pues de gozo y de alegría, ¿verdad? Y desde esa vez pues algunas familias o personas que llegaron a este evento se identificaron con la iglesia y pues ahora forman parte de la iglesia, ¿verdad? Así que este año igual tenemos pensado hacer nuestro aniversario, ¿verdad? ¿En qué mes? Celebrar. Precisamente es en el mes de agosto. En el mes de agosto. Aunque no lo hacemos, como le digo, en un día, en ¿verdad? ningún día Creo que este año va a ser en el mes de septiembre la actividad. La actividad, sí, exactamente. Qué bendición, hermano. Ahora díganos, ¿qué consejo tiene usted para la gente que lo está conociendo y que lo va a llegar a conocer más? Pero estamos viviendo unos últimos tiempos y lo creemos porque hay muchas cosas que se están cumpliendo, pero sabemos que el Señor tiene paciencia y nos da oportunidad. Sí. Hay mucha gente decepcionada, hay mucha gente alejándose de las promesas y del evangelio porque se impacienta. Así es. Y definitivamente hay muchas cosas que están saliendo a luz en estos tiempos. La violencia doméstica, la vemos porque hay mucha violencia en la calle. Oh, sí, y ya los niños que crecieron viendo esa violencia, entonces ya la están expresando en la calle afuera, ¿verdad? ¿Qué consejo tiene usted para toda la gente, hermano? Vea, en base a la visión familiar que nosotros tenemos en la iglesia, yo creo que algo muy importante es que aprendamos a congregarnos, ¿verdad? La Escritura de una forma muy clara dice que no hay que dejar de congregarse, que se puede volver una costumbre y que algunos, dice, la han adquirido. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Sí. Hay un pasaje en el Cantar de los Cantares, precisamente al final del capítulo 1, donde hay un coloquio, hay un diálogo
muy precioso entre la amada y el amado. Y entonces la Escritura registra, creo que es en el verso 18 del capítulo 1 del Cantar de los Cantares, y dice, el artesonado de nuestra casa, dice, es de ciprés. Dice, y las columnas de nuestra casa, dice, son de cedro. Y digo esto porque está hablando de cómo es la casa, ¿verdad? Ajá. Fíjese que el ciprés tiene una característica, y es de que el ciprés es una madera muy tensa, es semidura, y para artesonado, es decir, para soportar un techo, para cargar un techo, es lo ideal, ¿verdad? Pero en cambio el cedro no tiene esas cualidades, pero es decorativo, es ornamental, es como una madera que adorna, ¿verdad? Y entonces es así porque los hogares tienen que ser fuertes, porque van a descender ríos, van a venir vientos, es decir, el enemigo va a tratar de destruirlos, pero hay algo que hace que la casa no caiga, y son las columnas, que dice ahí en el pasaje que son de cedro. Y recuerdo que el lugar santísimo estaba precisamente hecho de cedro. El cedro era el material con el que se hacía la casa del Señor. Y con esto lo que quiero decir es de que nosotros vamos a poder tener un hogar fuerte y robusto, ciertamente, si llevamos el mismo cedro de la iglesia, lo llevamos a la casa. Y por eso yo considero que es sumamente importante para una familia, para poder funcionar, para poder tener victoria, para no perder la visión, para crecer integrada, precisamente aprender a congregarnos. Yo ese consejo daría, ¿verdad?, a todos los cristianos. Así que no te alejes de tu congregación por ninguna razón. El enemigo sí va a tratar de que tú te alejes, va a tratar de presentarte razones muy lógicas, explicables, para que tú dejes de asistir los domingos. Va a poner compromisos de todo tipo, familiares, estudiantiles, del tipo que sea, para que tú no te presentes y poco a poco pues tú te alejes. Pero esa es la lucha que tienes que tener, la disciplina que debemos de tener, de ser constantes, de ser fervientes, pero también de ser persistentes. La iglesia al principio se caracterizaba por eso. Nosotros encontramos, recordarán el libro de los Hechos, ¿sí?, que perseveraban, dice, ¿verdad? Sí, constantemente, juntos, exactamente. Definitivamente. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Ya tu programa Entrevistas Ministeriales está siempre dispuesto a traerte ministros para que te edifiquen, no solo predicando la palabra, sino también contándote de su vida, contándote lo que están haciendo, y que te involucres. Puedes darte cuenta del consejo tan precioso que nos ha dado: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Tenemos que estar unidos, especialmente porque viene el fin. Tenemos que estar unidos, y nosotros te traemos una opción muy linda en la televisión, pero no es para que te quedes en tu casa y ya no vayas a la iglesia. Es para que cuando regreses te sigas edificando y te sigas gozando con el mensaje de la palabra de Dios. No te pierdas nuestra próxima edición de Entrevistas Ministeriales. Te vamos a traer pastores preciosos como los que te hemos tenido hasta ahora. Es una bendición haber estado con ustedes, y también con el hermano Alex Cárcamo. Hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Nos despedimos. ¿Tiene unas palabras para la gente? Que Dios les bendiga y no pierdan la sintonía de RE Televisión, que es una gran oportunidad para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga.